Bueno, ¿qué tal? Saludos y bendiciones, amada familia en Cristo Jesús, familiares y amigos. Una vez más aquí, dando un concepto más del Evangelio. Y bienvenidos, continuamos con la segunda temática, el segundo demo de lo que es la cruz de cada día. En este tiempo vamos a hablar acerca de lo que son los enemigos de la cruz de Cristo. Y queremos dar a conocer que estamos hablando de lo que dijo la declaración nuestro Señor Jesucristo en lo que es Lucas capítulo 9, 23, donde nos dice la palabra: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el texto en el cual empezamos a edificar en este concepto del Evangelio, y estamos ahorita trabajando lo que es la segunda parte. Así es que queremos en esta segunda parte trabajar lo que es los enemigos de la cruz de Cristo. Y acerca de esto vamos a conocer lo que dice Filipenses capítulo 3, 17, en el cual dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bueno, en esta declaración bíblica, lo que nos está hablando el apóstol Pablo hacia los filipenses es que encontró quizás, o él miró un grupo de personas, o miró unas personas de los que se oponían a la cruz de Cristo, y nos dice que son enemigos de la cruz. Así es que conocemos que en este tiempo presente que vivimos también hay personas y hay grupos de personas que se oponen y son considerados enemigos de la cruz de Cristo. Y queremos mirar cuáles son estas características de estas personas, en el cual nos dice que el fin de estas personas será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así es que miramos el perfil de estas personas, de las que se consideran enemigos de la cruz de Cristo y que se oponen a vivir esa cruz de cada día, a aceptar la cruz que se llevó a cabo por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas, dice el apóstol Pablo, que tienen la característica de solamente pensar en ellos mismos, en pensar para sí mismo, pensar para sus propios bienes, para sus propios placeres y para sus propios gustos, que solamente piensan en lo terrenal. Mis amados hermanos, amada familia en Cristo Jesús, esto es algo importante, porque una vez que nosotros también, estando en Cristo, podemos correr el riesgo de también hacernos enemigos de esa cruz y no vivir esa cruz en la cual ya hemos adoptado, en el cual ya hemos aceptado una vez que nos hemos convertido, o una vez que hemos aceptado ser aquellos que profesan la fe y ser aquellos que viven en él. Así es que corremos ese riesgo de ser enemigos, pensando solamente en nuestros propios deseos, en nuestros propios afanes, en nuestros propios bienes, pensando solamente en cosas terrenales, cosas que quizás como dice la palabra, con el uso se desgastan y están pronto a desaparecer, porque son temporales, son terrenales, son materiales. Todo aquel que se considera vivir la cruz de cada día de Cristo Jesús tiene que estar enfocado en vivir ese resultado que ya obtuvimos por la cruz de Cristo. Ese resultado y esa conclusión que se llevó a cabo en esa cruz. Todos aquellos, mis amados hermanos, que nos distraemos
y empezamos a vivir vanamente en esta tierra, a querer conseguir las cosas, deseando metas, deseando objetivos, que todo eso quizás en su punto no es malo, porque debemos de tener metas, objetivos, propósito. Pero hay un solo propósito, y ese solo propósito es estar enfocado en las cosas del Espíritu, las cosas celestiales. Estar enfocados en vivir cada día la cruz de Cristo, en vivir cada día el resultado que ya se vivió en Él. Para este tiempo que vivimos, mis amados y familia, no podemos distraernos en cosas vanas, terrenales, materiales, afanarnos día a día en conseguirlas y perder el objetivo, el verdadero sentido de la vida, que es vivir la cruz de cada día, recordar y vivir del resultado que ya se efectuó en esa cruz. Pensar solamente en lo que es verdaderamente que da vida. Y esto, mis amados hermanos, no podemos caer o ser presas fáciles de vivir vanamente en este tiempo que se vive. Miramos allá afuera el panorama, cómo se vive, quizás no se ve muy alentador, quizás no se ve de una manera muy agradable, y quizás algunas familias, quizás algunos dentro de nosotros quizás padece, quizás o tiene o sufre consecuencias económicas por todo esto que está sucediendo. Pero de ninguna manera, mis amados, debemos de caer en la necesidad de pensar en lo terrenal y hacer a un lado lo que verdaderamente tiene el sentido de la vida. Vivir cada día de la cruz de Cristo. Vivir de esa cruz y vivir de ese resultado que ya se efectuó y que ya Él llevó a cabo. Esa es nuestra vida, mis amados. Vivir de la cruz de Cristo. Vivir del resultado de lo que ya se hizo y de lo que hizo Él. De lo que Él inició y Él terminó. Mis amados, es un tiempo en el cual podemos caer en ser enemigos de la cruz de Cristo, en pensar en cosas terrenales, pensar en cosas vanas, pensar en cosas que no nos dan provecho para vida. Porque la verdadera vida está en Él. La verdadera vida la produce Él. Es una vida que todos conocemos, que emana diariamente desde nuestro interior, porque Él habita nuestro corazón. Así que, mis amados hermanos, tenemos que caminar intermitentemente, no cayendo en cosas vanas, no cayendo en deseos terrenales, afanes de la vida. Mis amados hermanos, tenemos que caminar con ese resultado de la cruz. Y uno de esos resultados que se efectuó en la cruz es que esa cruz nos produjo una bendición. Una bendición en la cual ahora podemos decir que vivimos bendecidos, porque Él nos dio vida y vida en abundancia a través de ese cumplimiento de la cruz. Por eso es importante día a día, mis amados, recordar y vivir la cruz de cada día. Vivir esa cruz de cada día en Cristo Jesús es recordar la conclusión que se llevó en ella y el resultado que se llevó, porque hay un resultado de posición y de condición en esa cruz. Así que, mis amados hermanos, una de las cosas también que debemos de considerar, que tomar la cruz de cada día, es recordar que soy uno en Él. Soy uno en Él. Gálatas capítulo 20 nos dice de esta manera, mis amados: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados, esta es una declaración en la cual nos hace caer puntualmente en cuál es el efecto de esa cruz, cuál es el efecto de vivir la cruz de cada día. Porque la palabra nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es negarse a sí mismo, eso es renunciar a sí mismo.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso significa que ahí es donde yo me niego a mí mismo. Lo que dijo Jesús, lo que le declaró Jesús a sus discípulos. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Niéguese a vivir en sus propios deseos. Niéguese a vivir en sus planes, en sus afanes, en sus deseos materiales y terrenales. Niéguese a sí mismo. Y esto que nos dice Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto nos dimensiona, mis amados hermanos, y nos posiciona a lo que Jesús dijo a sus discípulos. Porque cuando aceptamos a nuestro Señor por fe, entendemos y conocemos que con Él estoy juntamente crucificado, que hace 2000 años o cuando fue el tiempo de esa crucifixión, allí estaba yo, allí estabas tú, allí estamos todos los que en este tiempo estamos en Cristo Jesús, juntamente con Él crucificados, para que este cuerpo de pecado, mis amados hermanos, también esté crucificado. Esta vieja y vana manera de vivir esté crucificada juntamente con Él. Y de ahí en adelante ya no vivir más nosotros. Esto es negarse a nosotros mismos. Ya no vivir más nosotros, sino que ahora vive Cristo en mí. Y que ahora Él vive en nosotros para que nos impulse y nos direccione a vivir esa cruz de Él. A vivir diariamente el propósito de Él. Ese propósito eterno que se vive en Él. Eso es vivir la cruz de cada día, mis amados. Eso es vivir diariamente y recordar que soy uno en Él. Que en esa cruz estaba yo juntamente con Él. Y que así como Él murió, también morí yo. Resucitó, pero también yo volví a vivir una vez que acepté a Él como mi Señor y como mi Salvador. Eso es vivir la cruz de cada día. Vivimos del resultado de esa cruz y eso nos hace vivir y caminar sólidos, nos hace vivir y caminar en contentamiento día a día, viviendo de esa cruz de Cristo, siendo amigos de esa cruz de Cristo. Mis amados hermanos, en este tiempo tenemos que afirmarnos diariamente, a recordar todos los días que vivimos cada día de su cruz. Vivimos de esa cruz que Él ya consumó, de esa cruz que Él ya se propuso a sí mismo, para que todo aquel que en Él crea pueda vivir la cruz de Él de cada día. Porque yo no tengo mi propia cruz, porque yo no vivo diariamente con conceptos de sacrificio, viviendo mi propia cruz. No, mis amados, en Cristo Jesús vivimos solamente una cruz y esa cruz es la de Él, para que de esa misma manera vivamos nuevamente del resultado que Él efectuó en su cruz. Eso es vivir la cruz de cada día. Mis amados hermanos, ahora recordamos que vivir la cruz de cada día nos hace vivir uno en Él, porque somos ahora uno en Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así que cada miembro, conformando ese cuerpo, siendo Él la cabeza, nos hace ser uno en Él. Y ahora participamos de un solo cuerpo. Ese es el resultado también de la cruz. Así que mis amados hermanos, ahora entendemos en este tiempo que vivimos en este tiempo siendo uno con Él, viviendo del resultado de la cruz de Él en Cristo Jesús. Gracias, mis amados hermanos, por este tiempo que me han escuchado. Gracias, familia, amigos. Gracias a todos los que prestan atención y prestan unos cuantos minutos para enriquecerse de este verso, de este texto, de este concepto. Gracias, mis amados. Nos vemos en la próxima, en el próximo concepto del Evangelio. Gracias y hasta la próxima. Saludos.